Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones y hoy vamos a continuar hablando algo que comenzamos la semana pasada respecto al sacerdocio del nuevo pacto, el sacerdocio del Espíritu. La semana pasada hablamos acerca de la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tenemos que entender la tremenda y abismal diferencia que hay entre el orden de Leví y el orden de Melquisedec. Tú y yo ya no somos sacerdotes según el orden antiguo, el orden imperfecto, el orden que era la sombra y la figura, sino que somos sacerdotes del orden perfecto, el orden del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el orden de Melquisedec, donde Cristo es el sumo sacerdote y todos y cada uno de nosotros somos los sacerdotes reales que servimos bajo este nuevo orden para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es necesario conocer por el Espíritu mucho más en qué consiste este orden, en qué consiste el sacerdocio del nuevo pacto. Y para eso vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 8. Y dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¡Qué glorioso! El apóstol Pablo dice que el viejo pacto era el ministerio de muerte. Versículo 7 dice: el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. El viejo pacto dice que era el pacto de la letra, el ministerio de muerte, pero el nuevo pacto, dice Pablo, que es el ministerio del Espíritu. Quiero que grabes eso en tu espíritu. El nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Pablo lo llama el ministerio del Espíritu. Por eso ya no usamos incienso, velas, no usamos esas cosas externas en nuestro ministerio, en nuestro servicio, porque el nuevo pacto es en el Espíritu. En el orden de Leví, yo usaba las cosas externas y físicas para servir a Dios. Usábamos pan, usaba el pueblo de Israel candelabro, incienso, velas y una serie de elementos. Pero ahora el instrumento que tú y yo utilizamos para servir a Dios es nuestro espíritu. El nuevo pacto es el ministerio del espíritu, ya no de la letra, sino del espíritu, y el instrumento que uso hoy para servir a Dios es mi espíritu. El apóstol Pablo dice en Romanos 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, ¿dónde? En mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice: yo sirvo a Dios en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Yo no le sirvo en lo externo, yo no le sirvo en la sombra y en la figura, yo no le sirvo con cosas físicas, yo sirvo en mi espíritu. Y ese espíritu se expresa evidentemente en lo físico, se expresa en el ministrar a la gente, en el servicio y en una serie de labores que realizamos en la iglesia local. Pero el instrumento que tú y yo usamos es nuestro espíritu humano, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Todo el nuevo pacto es en el Espíritu. Es por eso que debemos aprender a servir en el ministerio del Espíritu. Hay un órgano que tú y yo tenemos dentro de nosotros, que es nuestro espíritu, y que muchas veces, la mayor parte del tiempo, no estamos utilizando. Dios quiere enseñarte las competencias del espíritu, enseñarte espíritu, aprender a vivir en el espíritu, caminar en el espíritu, a moverte en el espíritu y a trabajar en el espíritu en la obra del ministerio. Todo nuestro sacerdocio en el nuevo pacto es en el espíritu. Nosotros nacimos a la dimensión del reino
por medio del nuevo nacimiento, que es nacer del Espíritu Santo, ser engendrados por el Espíritu Santo y recibir la vida divina que fue impartida en nosotros. De ahí en adelante, desde que tú naciste del Espíritu, todo en el reino es en el Espíritu. Todo creyente genuino tuvo dos nacimientos, el primero de sus padres, de la carne, y el segundo del Espíritu de Dios. Tú y yo nacimos dos veces, y la segunda vez nacimos del Espíritu Santo. Y ahora todo lo que hay en este ámbito en el que nos movemos, que es el reino de Cristo, es en el Espíritu. Tenemos que reconocer que todavía somos muy ignorantes del Espíritu y eso nos resta utilidad en el ministerio del nuevo pacto. Toda la obra de Dios se hace en el Espíritu. Ya no es en la carne, ya no es en mi alma, ya no es con mi inteligencia, mi intelecto, mi capacidad intelectual, mi amplio conocimiento bíblico. Eso no sirve para el ministerio del Espíritu, porque todavía es alma. Tampoco se hace con mis emociones, mi gran amor por los perdidos, mi gran compasión por la gente que sufre, mis buenas intenciones, mis buenos deseos, mis buenas ideas, mi motivación humana, ni tampoco con mi voluntad, mi deseo de ayudar a la gente, mi deseo de servir a Dios. Todavía estamos en el ámbito del alma. Dios quiere que yo le sirva con la parte escondida. Captura eso, la parte escondida, tu espíritu, donde mora el Espíritu Santo. Ese es el órgano que hoy tienes que aprender a usar y que tengo que aprender a usar para servir a Dios en el ministerio del Espíritu. Toda la obra del ministerio se hace en el Espíritu. Si no conoces el Espíritu, no eres útil en la obra del ministerio todavía. Todavía no eres útil en la tarea sacerdotal que te fue encomendada. Predicar es un asunto del Espíritu. Pararte adelante a predicar en una casa de iglesia, en un púlpito, en una reunión grande, no es un asunto de leer un versículo y explicarlo, es un asunto del Espíritu, es transmitir una carga que Dios pone en tu espíritu e impartirla en el espíritu de la gente. Es que algo del Espíritu de Dios se transmite de espíritu a espíritu. Cuando tú estás predicando en esa casa de iglesia, en un culto, donde sea, en tu universidad, en tu trabajo, hay algo que sale de tu espíritu y que toca el espíritu de la gente. Esa comunión en el espíritu produce una transferencia de vida. Ministrar la alabanza y la adoración es un asunto del espíritu. No es un asunto de tocar ciertas canciones rápidas, luego lentas, luego rápidas. No es un asunto de ritmo, no es un asunto de rutina. Es un asunto del espíritu. El Espíritu Santo pone en ti una carga para llevar a la iglesia a adorar, a fluir en una cierta área específica, en un momento específico. Es un asunto del Espíritu. El predicar el Evangelio es un asunto del Espíritu. Evangelizar es un asunto del Espíritu. No se trata de entregar folletos, no se trata de hacer cierto tipo de eventos por hacer, sino que es un asunto del Espíritu. Cuando me encuentro con una persona que no tiene a Cristo, tengo la capacidad por el Espíritu Santo de llevarla, de conducirla o de guiarla a experimentar el nuevo nacimiento. Si yo no sé llevar a la gente a experimentar el nuevo nacimiento, experimentar la vida de Dios siendo impartida en ellos, yo soy un ignorante todavía en el ministerio del Espíritu. Todavía estoy en la dimensión de las habilidades humanas, intentando convencer a la gente de una religión más. El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es el reino del Espíritu. Nosotros todavía somos muy inexpertos en los asuntos del Espíritu. Y eso nos hace sacerdotes poco útiles en la edificación del cuerpo de Cristo, que es Espíritu. Tenemos un poder todopoderoso habitando dentro de nosotros, que es Cristo, pero muy poco desarrollado. No hemos desarrollado el poder de Dios que está en nosotros. Por ende, en los próximos meses y años, nuestro enfoque como sacerdotes reales, si somos serios en nuestro llamado, debe ser volvernos expertos en el ministerio del Espíritu. No el ministerio de la letra, no el ministerio de lo externo, no el saber tocar bien música, que, por cierto, si alguien va a dedicarse a esa área, probablemente se va a perfeccionar. Esto no es desarrollar habilidades de oratoria,
Aunque alguien que predica todas las semanas probablemente va a perfeccionarse en comunicar un mensaje. Esto no es un asunto de, de marketing, intentando convencer a la gente de comprar el nuevo producto, como si Cristo fuese un producto que debo vender. No, esto es un asunto del Espíritu, de un impartir de vida, de impartir la vida de Cristo en la vida de la gente. Cuando en Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 17 se habla del sacerdocio de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Cristo fue constituido sumo sacerdote por el poder de una vida indestructible. El sacerdocio del Espíritu, el ministerio del Espíritu, se fundamenta en el poder de la vida indestructible, la vida eterna e incorruptible de Dios, esa vida Zoe que fue impartida dentro de nosotros. Esa vida divina es la que tiene que fluir de mí, desde mi espíritu, donde mora, a tocar el espíritu de la gente. Tú y yo no apuntamos a tocar el alma de la gente. No nos interesa que la gente llore o que se emocione si eso solamente va a ser algo en su alma. Tampoco nos interesa convencer mentalmente a una persona de que Dios es real y de que Cristo resucitó entre los muertos, porque esto no es un asunto de convencimiento mental. El reino es un asunto del Espíritu. Para tocar el reino tienes que nacer de nuevo a la dimensión del Espíritu. Y para ser sacerdotes útiles que colaboren con esta labor, necesitamos ser cada vez más expertos en el ministerio del Espíritu. Si somos francos, debemos reconocer que todavía hemos desarrollado muy poco nuestro espíritu, las capacidades del espíritu. Aprende espíritu. Profundiza en conocer cómo servir a Dios en tu espíritu. ¿Cómo puedo servir con mi espíritu a Dios? Cuando estoy hablando en una persona que no conozco y Dios me da una palabra de ciencia, Dios me muestra algo que esa persona está pasando y yo se lo digo y luego le hablo del amor de Dios, esa persona es impactada porque hay algo del Espíritu que tocó su vida. Cuando tú vas y estás frente a un enfermo y tú oras y tú sueltas una palabra de sanidad y esa persona es sanada, eso es algo del Espíritu. Cuando tú puedes soltar una palabra profética, cuando tú puedes ministrar algo de Dios, cuando tú vas a una casa y tú disciernes espíritus y dices: Dios me muestra esto y esto para ustedes, eso es algo que está más allá del intelecto, eso es supraintelectual, eso es más allá de la dimensión física, más allá de la dimensión del alma, es espíritu. Entonces, frente a esto nos damos cuenta de que somos incompetentes en el ministerio del Espíritu, por nosotros mismos. Y por eso el apóstol Pablo dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos. No, no lo somos. Y Dios no lo espera, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos hace competentes por medio del Cristo que mora en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él en nosotros. Y como nuestra competencia proviene de Dios, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. ¡Qué glorioso! Y por el Espíritu Santo de Dios estamos siendo transformados cada día de gloria en gloria a la imagen del Señor, para expresar más a este Cristo y ser cada vez más y más competentes en el ministerio del Espíritu, en el ministerio del nuevo pacto, en la edificación del cuerpo de Cristo. Un abrazo, bendiciones.